Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema triángulos isósceles y equiláteros. Bien, nosotros habíamos visto la clasificación de los triángulos, en este caso en función de sus lados. Y pues vamos a ver dos de estos triángulos. Bueno, en nuestro caso, básicamente algunas construcciones se basa en en estos tipos de triángulos, en los triángulos isósceles y equiláteros, debido a que las características que vimos en función de sus lados, pues permiten establecer varias construcciones que puedan sostenerse. Por ejemplo, si nosotros observamos la fotografía que tenemos en la parte de la izquierda, podemos ver algunos triángulos. Entonces, imaginemos que algunos de estos triángulos pueden ser según el tipo de los que habíamos visto en función de los lados. Por ejemplo, este triángulo que nosotros vemos aquí, yo podría decir que es un triángulo equilátero en función de lo que yo puedo ver debido a que tiene tres lados iguales. Podría decir que también se usó un triángulo isósceles o tal vez un triángulo escaleno, cualquiera de ellos. Entonces, nosotros ya habíamos visto las características principales de del triángulo. Primero, el isósceles. ¿Cuál será? Que tiene dos lados iguales y pues tiene un lado que no es igual. Entonces tendrá un lado desigual. Y en este caso, triángulo equilátero, la característica principal es que tiene tres lados iguales o tres lados que son de la misma medida. Bueno, vamos a ver las siguientes características. En este caso tenemos un triángulo isósceles porque el lado C y el lado A tienen la misma medida, en este caso 3,61. Y pues este lado B tiene el valor de 4, dos lados iguales y uno desigual. Bien, y también tenemos la medida de sus ángulos. En este caso tenemos alfa, beta y gamma. En este caso, alfa toma el valor de 56,31 y beta el mismo valor, 56,31. ¿Qué pasa con el otro ángulo? Pues toma el valor de 67,38. En este caso tenemos dos lados iguales y además dos ángulos iguales. La otra característica también de los triángulos isósceles, pues es justamente eso, que en este caso la medida de estos dos ángulos correspondientes a los lados que eran iguales, pues también serán iguales. Y aquí tenemos un teorema. En este caso, que si dos lados de un mismo triángulo son iguales entre sí, por ejemplo, estos dos lados, entonces los ángulos opuestos a dichos lados, es decir, estos dos ángulos, también serán igualitos. Obviamente cada uno tendrá su valor, pero estos dos lados son iguales y estos dos ángulos son iguales. Vamos con otra característica. Tenemos ahora un corolario. Si dos ángulos de un triángulo son iguales, entonces los lados opuestos a estos también son iguales. Básicamente la misma característica anterior, solamente que en este caso tenemos en función de los ángulos, dos ángulos son iguales, entonces los lados opuestos también serán iguales. Vamos ahora con este triángulo equilátero. La característica principal que ya habíamos visto es que tiene tres lados iguales. En este caso, los tres lados tienen el valor de 5 unidades. ¿Y cuál es la otra característica que podemos ver en función de los ángulos? En este caso, los tres ángulos toman el valor de 60 grados. 60, 60 y 60. Entonces, un triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales y además tiene tres ángulos iguales. En este caso, siempre va a ser 60, 60 y 60. Si nosotros sumamos esos tres lados, tenemos el valor de 180 grados. Vamos a ver por qué hay esta característica también. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Nos pide sumar la medida de los ángulos internos de estos triángulos. Entonces tengo los ángulos internos que son 60, 60 más 60.
Si sumo 60 más 60 más 60, me da el valor de 180 grados. Y vamos ahora con este otro triángulo. Si nosotros sumamos los tres ángulos, en este caso tienen valores distintos, 65,47, 52,31 y 60,2. Bueno, si sumo estos tres ángulos, igual me da el valor de 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el teorema. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos internos, pues siempre va a ser de 180 grados. De lo contrario, algo estaría mal, tal vez en la ejecución de uno de sus ángulos. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejemplo. El ejemplo me dice, tenemos aquí un triángulo isósceles y se conoce que el ángulo distinto es de 30 grados y sus dos lados iguales son de 6 centímetros y el lado diferente es de 5 centímetros. ¿Cuál es la medida de sus ángulos iguales? Tenemos aquí el gráfico de este triángulo y vamos a escribir los ángulos correspondientes. Bueno, yo sé que uno de sus ángulos, en este caso el ángulo diferente, toma el valor de 30 grados. Tengo que ubicar primero a los ángulos que son igualitos. Como este lado y este lado son iguales, por el teorema sabemos que los ángulos opuestos son iguales, es decir, este ángulo y este ángulo. Entonces, el ángulo distinto será el ángulo de arriba, es decir, este ángulo vale 30 grados. Si yo no conozco algo, usualmente utilizamos la variable x, es decir, que esto no conozco. Como este ángulo es igualito al que tenemos aquí, es decir, igualito a x, también lo vamos a llamar x. Y vamos a establecer una ecuación utilizando el teorema de que los tres ángulos internos, es decir, 30 grados más x y más x, aquí tenemos los tres, siempre va a ser 180 grados. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Bueno, voy a dejar a estos dos x en el primer miembro y este 180 grados que está en el segundo miembro. Estos 30 grados que tenemos aquí los vamos a pasar al segundo miembro, a restar menos 30 grados. Y ahora sí, suma de términos semejantes. X más x toma el valor de 2x. ¿A qué va a ser igual? Tengo que restar ahora 180 grados menos 30 grados. Bueno, eso toma el valor de 150 grados. Este 2 le está multiplicando la x, por lo tanto le voy a pasar a dividir, es decir, 150 grados dividido entre 2. Y finalmente tengo que dividir 150 para 2. Bueno, 150 para 2 toma el valor de 75 grados. ¿Qué significa? Que este ángulo de aquí toma el valor de 75 grados y este ángulo al ser el mismo también tomará el valor de 75 grados. Y así obtenemos los ángulos en función del tipo de triángulo, recordando siempre que isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.